Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por poder estar en tu casa en este día, Señor, tan especial como cada domingo, donde podemos encontrarnos en tu presencia y encontrarnos los unos con los otros, Señor. Gracias porque tú habitas, Señor, en medio de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, dirija nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. El día de hoy celebramos Pentecostés y también cayó, ¿verdad?, en 24 de mayo, ¿verdad?, que celebramos el inicio, bueno, se le considera como el inicio de la Iglesia Metodista, ¿verdad?, por la experiencia que tuvo Juan Wesley del corazón ardiente, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿verdad?, se comenta que él tuvo otras experiencias, mas sin embargo esa fue la que confrontó, habló a su corazón. Y la predicación, ¿verdad?, se llama el día de hoy una voz que todos puedan escuchar, Pentecostés. Vivimos rodeados de muchas voces que nos dicen que ya no hay esperanza, voces de violencia, voces de injusticia, de división y de cansancio. Muchas vivimos agotados emocionalmente, espiritualmente y hasta físicamente. Las familias se cansan, los jóvenes están confundidos, personas que sienten que nadie les escucha verdaderamente. Y en medio de esta humanidad que está sedienta, aparece Jesús diciendo en el Evangelio de Juan, precisamente en estas palabras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no solamente está hablando de agua física, está hablando de la sed profunda del alma humana. Sed de amor, sed de sentido, sed de paz, de justicia, de dignidad y de ser comprendidos. Y él entonces, ¿verdad?, como las semanas pasadas estábamos escuchando acerca de esta promesa, ¿verdad?, que el día de hoy recordamos y celebramos. Hermanos, su Espíritu, ¿verdad?, descendió y se derramó sobre toda carne. Hermanos, su Espíritu está sobre nosotros, en nosotros, ¿verdad?, habita en nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo no descendió solamente para provocar un momento de emoción, un momento extraordinario, descendió para dar vida, para transformar corazones, personas y para enviar a la iglesia al mundo. Pentecostés es Dios diciendo: no los voy a dejar solos, no caminarán vacíos y no tendrán que anunciar el Evangelio con sus propias fuerzas. Hermanos, en el contexto que leímos, ¿verdad?, leímos todo el capítulo, casi todo el capítulo 2, ¿verdad? Aquí se recuerda qué sucedió en el Pentecostés. Estaban los discípulos después de la muerte, de la resurrección, ¿verdad? Jesús ya había pasado un tiempo con ellos, les había mostrado sus heridas y estaban en Jerusalén estacionados, ¿verdad? Porque Jesús les pidió, ¿qué les pidió? ¿Verdad? Que esperasen, ¿verdad?, que esperasen a que llegara el Espíritu Santo. Y ellos aún tenían mucho miedo, tenían mucha incertidumbre, pero permanecían, dice que unánimes juntos, ¿verdad? Esta palabra y esta frase a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque no solamente estaban juntos, sino que ellos estaban unánimes, ¿verdad? Estaban todos en un mismo sentir. Pentecostés era la fiesta judía donde llegaban a Jerusalén personas de muchos lugares, multiculturales, naciones y diferentes idiomas, ¿verdad? Así como va a pasar ahora próximamente en el Mundial, ¿verdad?
Y la Ciudad de México siempre está lleno, ¿verdad? Rico de culturas, de mucha gente. Imagínense ese lugar, ¿verdad? De celebración. Y en medio, hermanos, de esta celebración, ellos orando juntos, dice que descendió sobre los discípulos como viento y fuego y comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Dice aquí que empezaron a hablar en lenguas en los idiomas de todas aquellas personas que estaban alrededor. Y hermanos, las personas que estaban alrededor escuchando este mensaje pudieron escuchar precisamente, ¿verdad?, el Evangelio. El mensaje de Cristo. Dice que se sorprendieron, estaban todos, ¿verdad?, asombrados de lo que estaba aconteciendo ahí porque podían escuchar el mensaje en su propia lengua. Y hermanos, este acontecimiento marcó el nacimiento de la iglesia. Y aquí es el comienzo de la misión, a anunciar a Jesús a todas las personas. El Espíritu Santo les dio valentía, entendimiento y la capacidad de comunicar esperanza a un mundo necesitado de Dios. Y hermanos, el Espíritu descendió sobre personas comunes. A veces imaginamos a los discípulos como personas fuertes y seguras, pero hermanos, antes de eso estaban llenos de miedo, tenían incertidumbre, tenían dolor y temor al futuro. Y hermanos, esto es importante para poder entender el Pentecostés. ¿Nosotros somos personas perfectas? ¿Quién es perfecto de aquí? Para juntarme con él. Porque ni yo me considero hermanos, ¿verdad? No somos perfectos. Vamos en el camino, ¿verdad? Dios nos está santificando. Ellos estaban reunidos y comenzó, hermanos, con personas frágiles que necesitaban ser llenados por Dios. Hechos dice que estaban reunidos cuando de repente vino este ruido como un viento y las lenguas como fuego. Descendieron, ¿verdad?, sobre ellos. Y hermanos, este viento representa el soplo de Dios. El fuego representa la presencia que ilumina, purifica y transforma. Y hermanos, empezaron a hablar en estos idiomas. Y hermanos, el milagro, ¿verdad?, no fue que empezaron a hablar las lenguas. El milagro fue que ellos entendieron el mensaje, porque Dios quería llegar a los corazones. Dios quería alcanzar. Imagínense todas estas personas que llegaban de todos los lugares del mundo a la fiesta, a adorar en el templo, y llegaron y se fueron con el mensaje a sus casas, ¿verdad? Llegaron y recibieron este mensaje y regresaron a sus lugares con sus corazones llenos, entendiendo que era el Mesías. Cada persona podía comprender el mensaje en su propio idioma. Y hermanos, el día de hoy tal vez necesitamos qué significa el Pentecostés para nosotros. ¿Qué significa, hermanos, el Pentecostés para nuestras vidas? A veces pasa, ¿verdad?, como un momento normal, litúrgico de nuestro calendario de la iglesia, en donde cambiamos, ¿verdad?, las paramentas y nuestros colores. ¿Alguien se ha dado cuenta que nuestros colores van cambiando? De los boletines, ¿verdad? Verde. Hermanos, ¿qué significa el Pentecostés para nosotros? Hermanos, es realmente especial, ¿verdad? Porque aquí continúa la palabra que Dios prometió que se iba a cumplir, que toda su palabra iba a llegar hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y que los discípulos y las discípulas, su pueblo que Dios ha acogido, que Dios ha adoptado, ahora, hermanos, somos llamados a compartir este mensaje. Y hermanos, quizás hoy necesitamos preguntarnos algo muy serio como iglesia. Hermanos, ¿nosotros estamos hablando en lenguas?
No, ¿verdad? No estamos hablando en lenguas, hermanos, pero tal vez necesitamos pensar que necesitamos empezar a hablar el idioma que las personas puedan comprender. Las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, las personas que llegan, porque muchas veces hablamos de religión, mas Dios nos pide que hablemos con pasión. Hablamos de normas, pero Dios nos pide que hablamos misericordia. Hablamos de estructuras, pero el Señor nos dice, acompañen al que llega. El Espíritu Santo, hermanos, no vino para alejarnos del mundo, sino para acercarnos. Se rompieron todas las barreras, y todos los que estaban allí pudieron comprender. Hermanos, Pentecostés sigue ocurriendo hoy. A veces pensamos que el Pentecostés fue solamente un evento del pasado, pero el Espíritu Santo sigue actuando. Ahorita platicaban y en la mañana escuchábamos los testimonios, hermanos, tan hermosos y tan grandes. Y yo creo que cada uno, si nos diéramos la oportunidad de un culto de testimonios, podríamos decir, ¿verdad?, cosas sorprendentes que Dios hace en nuestra vida todos los días. Dios sigue actuando. Quizás no siempre vemos el viento fuerte o las lenguas invisibles de fuego, hermanos, pero seguimos viendo vidas transformadas. Pentecostés ocurre cuando una persona vuelve a encontrar esperanza. Hemos tenido, hermanos, un invitado, David vino en la mañana, estuvo aquí en la mañana, y él, ¿verdad?, confiesa que Jesús es su Señor, ¿verdad?, y que nosotros somos su familia. No nos conoce a todos, ¿verdad?, pero él dice, ustedes son mi familia y les agradezco. Cuando alguien, hermanos, decide perdonar en vez de vivir con odio y rencor, ahí está el Pentecostés. Hermanos, cuando una comunidad acompaña al que sufre, y cuando la iglesia, hermanos, deja de encerrarse y sale al encuentro del dolor humano. La iglesia, hermanos, no puede existir solo para preservarse a sí misma. No fuimos llamados solamente a mantener, ¿verdad?, una estructura, sino fuimos, hermanos, llamados a anunciar la reconciliación y la vida. Esa vida que el Señor Jesucristo dice, correrán como ríos, ¿verdad?, de agua viva. Ríos de agua viva. Hay una canción muy bonita, ¿verdad? Ríos de agua viva. En mi ser, no sé si la saben, pero cuando estaba chiquita, ¿verdad?, la cantábamos, ríos de agua viva en mi ser. Hermanos, Pentecostés nos recuerda que el Espíritu nos empuja hacia afuera. El Espíritu se derrama y nos empuja hacia afuera, hermanos. Nos mueve hacia las personas, hacia los que están a nuestro lado. Oramos por los que están a nuestro lado. Compartimos y nos mueve, hermanos, hacia la misión, porque una iglesia llena del Espíritu no puede ser indiferente. Y hermanos, ríos de agua viva, el Espíritu que da vida. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, un río no se queda quieto. Yo viví en la parte, siempre les digo, ¿no?, en la parte norte del país, y ahí la pastora siempre nos cuenta las historias que vivió, ¿verdad? Y la diversión allá, ¿verdad?, muchas veces era ir al río, ¿verdad? Hay muchos ríos, entonces esa era la diversión, ¿no? Poder estar en el agua y el agua corriendo, hermanos, el agua fría, ¿verdad?, corriendo y de una manera impresionante. Avanza y lleva vida donde hay sequía, ¿verdad? Los agricultores ponen unas ciertas canaletas para sacar el agua y poder regar, ¿verdad?, todos los sembradíos. Y eso significa, hermanos, que el Espíritu no quiere quedarse encerrado solamente dentro de un templo, solamente dentro de nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu quiere correr, llevando vida, agua que quita la sed. El Espíritu quiere correr, hermanos, hacia las calles, hacia las familias heridas, hacia los jóvenes quienes han perdido la esperanza,
hacia quien sienten que ya no tienen fuerzas. Hay muchas personas, hermanos, que viven en sequedad. Usted puede ver, hermanos, este vaso vacío. No tiene agua. Y ahorita yo tengo mucha sed. Este vaso, ¿verdad? Está vacío, hermanos, y hay muchos que viven secos por el dolor, secos por la violencia, secos por la soledad, secos por el miedo. Mas, sin embargo, hermanos, Jesús sigue ofreciendo esta agua viva. La iglesia sigue llamada a convertirse en este río para otros, no en un estanque, ¿verdad? Que se estanque el agua y se vuelve sucia, ¿verdad? Que uno no se atrevería, ¿verdad?, a tomar agua de un charco. Aunque Felipe bautizó, ¿verdad?, a la Etiopía, dijo, ¿qué me impide, ¿verdad?, bautizarme en este charco? Mas, sin embargo, hermanos, Dios nos llama a que esa agua pueda fluir. No un muro, no una frontera. El Espíritu nos mueve, ¿verdad?, precisamente a romper todas estas barreras. Y, hermanos, como punto número 4, una voz para todos. Después de la predicación que nos encontramos, ¿verdad?, en Hechos, miles de personas fueron tocadas en el corazón porque el Espíritu reveló quién era Jesús. Y, hermanos, eso sigue siendo necesario el día de hoy. El mundo necesita estas voces, voces que anuncian la esperanza en medio del miedo, voces que hablen de la dignidad en medio de tanta desanominación, voces que acompañen en vez, hermanos, de condenar. Y tal vez hoy hablar otras lenguas significa aprender nuevos lenguajes de amor y cercanía. ¿Cuáles podrían ser, hermanos? Aprender el idioma del joven, acercarnos a los jóvenes, venir a acompañar a las ligas, saludar a los jóvenes, hablar con los niños, hermanos, ponerles atención, ¿verdad?, comunicarnos con ellos, hablar, abrazarles, orar por ellos. Hermanos, acercarnos a aquellos que viven en duelo, que han perdido a alguien y necesitan una palabra de consolación. Aprender el idioma de quienes ya no confían en la iglesia, ¿verdad? No decir, ya no quiso venir, ¿verdad?, porque pasó algo. No sabemos qué pasó, ¿verdad?, pero pasó algo. Ir, hermanos, a sus casas, hablar, aprender a hablar, aprender a reconciliar, ser intermediarios, aprender el idioma, hermanos, de quienes necesitan ser escuchados antes de ser corregidos, porque el Espíritu de Dios se acerca, reúne y da vida. Y, hermanos, tenemos este vaso que está, ¿verdad?, que está vacío. Este vaso está vacío. Y, hermanos, muchas veces llegamos así, llegamos vacíos. Y si nosotros les preguntáramos, ¿verdad?, hermanos, ¿en nosotros están corriendo ríos de agua viva? ¿Podríamos decir que sí? ¿O podríamos decir que ser sinceros y decir no están corriendo ríos de agua viva? Hermanos, ¿están corriendo ríos de agua viva en nosotros? Y sea sincero, ¿verdad? Seamos sinceros con nuestro Dios. Muchas veces llegamos así, vacíos, secos por dentro. Mas la promesa de Dios, hermanos, la promesa de Jesús antes de partir ya está cumplida. Hermanos, Dios ha derramado su Santo Espíritu. Derramaré mi espíritu sobre toda
sobre toda carne. Ríos, hermanos, ríos de agua viva. Jesús prometió que quien viniera a Él recibiría esa agua viva para llenar lo que está vacío, sanar lo que está herido y devolver la vida donde todo parecía seco. Y hermanos, cuando Dios llena no es solamente para nosotros, sino esta agua comienza a correr. Ya no podemos tirar esta agua aquí. Mas, sin embargo, imagínense esta agua corriendo y llevando para compartir. Y hermanos, eso es el Pentecostés. Y si el día de hoy usted dijo, pues de mí no corren ríos, ¿verdad? De mí no corren ríos de agua viva. Hermanos, Jesús dice, vengan a mí los que tengan sed. Yo derramaré mi espíritu. Y a veces de nuevo nos volvemos a quedar vacíos. Mas sin embargo, el Señor nos puede volver a llenar, hermanos. Pidamos de su Santo Espíritu. Pidámosle, Señor, yo necesito que tú me llenes. Yo necesito nuevamente, Señor, poder compartir, tener la valentía. Y hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie para terminar este momento. Hermanos, Pentecostés no terminó en Hechos 2. Pentecostés siguió y sigue. Amén. El Espíritu transforma los corazones y mueve a la iglesia hacia el amor y el servicio. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y beba. Y hoy el Espíritu, hermanos, sigue descendiendo para recordarnos que no estamos solos. Todavía hay esperanza y los ríos de agua viva pueden correr en medio de nuestro mundo sediento. Le voy a pedir, hermanos, que tomen la mano de la persona que está ahí y vamos a unirnos entre banca, la primera banca con la primera, así con la segunda, hasta que todos estemos aquí unidos en este pasillo. Ahí nos unimos. Hermanos, Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo vino para unir, no para dividir. Personas de diferentes lugares, personas de diferentes culturas pudieron escucharse y comprenderse. Y hoy también nosotros necesitamos aprender a escucharnos, a acompañarnos y a dar palabras de vida. Tal vez no conocemos completamente a la persona que está ahí a nuestro lado, a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Quizá alguien hoy llegó cargado y vacío, queriendo a lo mejor escuchar una palabra, pedirle a Dios alguna necesidad. Venimos al Señor, hermanos, con necesidad el día de hoy. Todos estamos aquí porque necesitamos del Señor. ¿Sí? Y hermanos, no nos vamos vacíos. El Señor derrama de su Santo Espíritu. Y hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y yo le invito que pídale al Señor que derrame de su Santo Espíritu. No sé si se sabe este canto que se llama Dios manda lluvia. Vamos a entonarlo a capela. Y yo le pido que sea una oración de afirmación, ¿verdad? Una oración de afirmación. Cierre sus ojos y dígale al Santo Espíritu, Dios manda de esta lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor.
rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios, manda a tu Santo Espíritu, Señor, llena nuestras vidas y que de nosotros, Señor, puedan correr ríos de agua viva, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que sea derramado sobre toda carne, sobre toda nación. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén. Hermanos, díganle a su hermano que se encuentra a su lado, dígale, el Espíritu de Dios te dé paz. Que el Espíritu de Dios te abrace y sea solo.